Dicen que el miedo más profundo no nace en la oscuridad, sino en el silencio. Y aquella noche, Stephen King descubrió lo que eso realmente significaba. Era finales de los años 90. El escritor más prolífico del terror moderno acababa de terminar uno de sus libros más sombríos. El éxito lo perseguía como una sombra, pero había algo que lo inquietaba. Desde hacía semanas sentía una presencia extraña en su casa. No era ruido ni visión, sino una certeza. Alguien o algo lo observaba mientras escribía. Stephen King siempre había bromeado con sus demonios. Decía que los conocía bien, que ellos eran su inspiración. Pero esa vez algo era diferente. No se trataba de una idea, sino de una sensación física, una corriente helada en la nuca. Una figura que parecía cruzar el pasillo cuando apagaba las luces. Y una voz que, según él, susurraba justo detrás de su oído cuando tecleaba sus últimas líneas. No escribas más sobre nosotros. Al principio pensó que era el cansancio. Demasiadas noches sin dormir, demasiadas páginas llenas de muerte y locura. Pero las coincidencias comenzaron a multiplicarse. Un espejo se quebró sin motivo. Su perro, fiel compañero, se negaba a entrar en su estudio. Y en más de una ocasión, su computadora se encendió sola a medianoche, mostrando un archivo nuevo, con una sola línea escrita. Tú no controlas la historia. Stephen lo borraba, pero al día siguiente el archivo volvía a aparecer, exactamente igual. El peso de la imaginación, para cualquiera, eso sería suficiente para abandonar la casa. Pero él no era cualquiera. Era el arquitecto del miedo, el hombre que había creado al payaso más aterrador de la literatura, al asesino escondido bajo la máscara de lo cotidiano, a las criaturas que dormían en el corazón de los pueblos pequeños de Maine. Pensó que tal vez su propia mente le estaba jugando una broma. Esto es solo mi imaginación, se dijo. Solo un reflejo de lo que escribo. Pero con cada intento de ignorarlo, la presencia se hacía más fuerte. Una noche, mientras revisaba un manuscrito, la lámpara del escritorio parpadeó 3 veces, como si alguien la estuviera manipulando. King levantó la vista, y entonces lo vio. Por un instante, creyó que su cerebro le jugaba una mala pasada. Era una silueta, parecida a un hombre, pero distorsionada, con los bordes vibrando como si fuera un reflejo en agua agitada. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. El aire se volvió espeso, como si el estudio se hubiera llenado de una neblina invisible. Y luego, la voz volvió a sonar. ¿De verdad crees que solo inventas lo que escribes? El escritor se quedó inmóvil. Esa frase lo atravesó, porque en el fondo había temido esa posibilidad toda su vida. Las ideas que cobran vida. Durante décadas, Stephen King había bromeado con algo que los lectores no tomaban en serio, que sus historias no eran simples invenciones, sino ecos de algo más, puertas abiertas a dimensiones donde el miedo tiene forma, donde las pesadillas buscan un canal para manifestarse, y él, sin saberlo, se había convertido en ese canal. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, recordó un sueño recurrente que lo perseguía desde la juventud. Un sueño en el que estaba frente a una máquina de escribir, pero cada palabra que tecleaba aparecía grabada en el aire y cada frase liberaba una sombra que cobraba vida. A veces, esas sombras lo miraban, a veces, lo imitaban. Había despertado de ese sueño muchas veces empapado en sudor, convencido de que solo era su subconsciente. Pero, ¿y si no lo era? Alguien le había dicho una vez que los escritores son antenas del universo, que no inventan nada, solo captan lo que ya existe. ¿Y si él había captado demasiado? ¿Y si sus libros, en lugar de alejar el miedo, lo estaban llamando? La noche del accidente, el suceso que marcó un antes y un después, ocurrió poco después de esa serie de noches inquietantes. Era un día cualquiera, una tarde soleada.
cuando King decidió salir a caminar por una carretera solitaria cerca de su casa en Maine. Necesitaba despejar la mente, alejarse del estudio, pero esa caminata se convertiría en el episodio más oscuro de su vida. Un conductor perdió el control del vehículo y lo atropelló brutalmente. El impacto casi lo mata. Y sin embargo, sobrevivió. Muchos vieron aquel accidente como una tragedia, pero King lo describió tiempo después como una experiencia fuera del tiempo. Dijo que en el momento del impacto no sintió dolor, solo una voz familiar que le susurró: "Te advertimos". Cuando despertó en el hospital con el cuerpo fracturado, el recuerdo de esa voz lo perseguía. Y lo más extraño, durante los días de recuperación, cada vez que cerraba los ojos, veía una figura observándolo desde la esquina de la habitación. Siempre la misma, siempre inmóvil. El miedo toma forma. Tras meses de rehabilitación, King volvió a escribir, pero algo había cambiado. Su estilo, su ritmo, incluso su respiración frente a la página. Los lectores lo notaron. Había más oscuridad, más crudeza, pero también algo distinto. Una profundidad casi espiritual, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debía ver. Sus obras posteriores parecían advertencias veladas. Lizzie's Story, Revival, Doma Key, cada una tenía ecos de ese terror invisible, del miedo que no viene de afuera, sino del interior de la mente. Y aunque jamás lo admitió en público, sus allegados contaban que, algunas noches, Stephen se levantaba de la cama sobresaltado, jurando haber escuchado una voz en su estudio. Una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Una voz que decía: "Aún no has terminado con nosotros". A partir de esa noche, el maestro del terror empezó a escribir no solo para asustar a los demás, sino para mantener a raya aquello que él mismo había despertado. Pero lo que Stephen King no sabía es que ese accidente, aquella experiencia al borde de la muerte, no fue una coincidencia, fue la apertura de un ciclo, y lo que comenzó aquella noche aún no ha terminado. Dicen que hay heridas que no cicatrizan, no porque el cuerpo las recuerde, sino porque el alma no puede olvidarlas. Y Stephen King lo entendió mejor que nadie. El accidente que casi le quitó la vida se convirtió en el eje invisible de su destino. Mientras su cuerpo sanaba, su mente comenzó a experimentar algo que ni la medicina ni la lógica podían explicar. Pesadillas, tan reales, tan vívidas, que al despertar podía oler la sangre, el asfalto, el metal. Pero en esos sueños, algo siempre se repetía. Una figura que lo observaba desde la distancia. No tenía rostro, no tenía nombre, pero siempre susurraba lo mismo: "Tú abriste la puerta". Al principio, Stephen creyó que eran secuelas del trauma. Los doctores le dijeron que era normal, que su cerebro estaba procesando el dolor. Pero había algo en esos sueños que no se sentía como un simple eco mental. Eran demasiado coherentes, demasiado insistentes, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde el otro lado de la realidad. El regreso al estudio. Cuando por fin pudo volver a casa, su esposa, Tabitha, lo recibió con ternura y cautela. Habían pasado meses, pero su estudio seguía intacto. La mesa, los manuscritos, la máquina de escribir, todo exactamente igual. Solo había un detalle que ella no podía explicar. Cada mañana encontraba una hoja nueva en el escritorio, escrita con tinta roja, con una sola frase: "Él aún no ha terminado contigo". Stephen lo tomó con humor al principio. Pensó que alguien estaba gastándole una broma macabra. Pero cuando decidió dejar una cámara grabando por la noche, algo imposible ocurrió. A la mañana siguiente, revisó el video. A las 3:07 a.m., la puerta del estudio se abrió lentamente. Nadie entró. Sin embargo, la cámara captó cómo una hoja en blanco se movía sola, deslizándose hasta la máquina de escribir. Y una tecla comenzó a hundirse.
una por una, escribiendo sin manos visibles. Escribe, o serás escrito. Stephen detuvo el video de inmediato. Sabía que, si seguía mirando, no podría dormir nunca más. El eco en las palabras. Esa misma noche, mientras el viento azotaba las ventanas y el reloj marcaba la medianoche, se sentó frente a su escritorio. La hoja blanca lo desafiaba, como si lo invitara a enfrentar aquello que lo perseguía. Y entonces empezó a escribir. No sabía qué estaba haciendo. No tenía historia, ni trama, ni título. Solo dejó que las palabras fluyeran. Durante horas, sus dedos se movieron como si no le pertenecieran. Cuando por fin levantó la vista, el sol ya estaba saliendo, y en el papel había una historia completa, una que no recordaba haber imaginado. Se titulaba La habitación 237, y contaba la historia de un escritor que, tras un accidente, comienza a recibir mensajes de sus propias creaciones. Cada palabra, cada párrafo, parecía una confesión escrita desde otro plano. Y lo más escalofriante, al final del relato, el protagonista moría exactamente como King había estado a punto de morir aquel día del accidente. ¿Coincidencia? ¿Premonición? ¿O advertencia? Los sueños que lo perseguían, las semanas siguientes, fueron un descenso lento hacia lo inexplicable. Stephen empezó a perder la noción del tiempo. Podía pasar días escribiendo sin recordar haber comido o dormido. Su esposa lo veía cada vez más pálido, más ausente, como si una parte de él estuviera atrapada en otro lugar. Y entonces comenzaron las visiones. A veces, en el reflejo de la pantalla de su computadora, veía un rostro que no era el suyo, o una sombra que se movía detrás de él, aunque el estudio estuviera vacío. Una noche, vio algo que lo dejó helado. Una figura idéntica a él mismo, sentada frente a la máquina de escribir, escribiendo frenéticamente. Cuando encendió la luz, no había nadie. Solo el eco del teclado golpeando, como si las teclas siguieran escribiendo solas. El pacto invisible. Poco después, Stephen confesó a un amigo cercano algo que nunca reveló públicamente: que durante los meses posteriores al accidente había tenido una experiencia extracorporal. Dijo que sintió como si su alma hubiera salido del cuerpo por unos segundos, y que durante ese tiempo escuchó voces. Una de ellas, clara y fría, le dijo: «Te devolveremos, pero deberás seguir escribiendo. No puedes detenerte». Esa frase lo obsesionó, y sin darse cuenta, empezó a escribir como si su vida dependiera de ello. Lo curioso era que cuanto más escribía, más sentía que esa presencia, la misma que lo vigilaba en sueños, se mantenía tranquila, como si lo estuviera observando con satisfacción. El miedo toma otro rostro. Su esposa, preocupada, le pidió que descansara. Stephen lo intentó, pero la escritura era su refugio, su escape y su condena. Sabía que si dejaba de hacerlo, esa voz volvería. Así que siguió. Escribió Dreamcatcher, From a Buick 8, Cell, y con cada historia, el miedo se volvía más íntimo, más psicológico, como si estuviera escribiendo su propia purga emocional. Pero lo que nadie sabía era que a veces, mientras escribía, hablaba solo, o más bien, con algo. Decía cosas como: «No hoy. Déjame terminar esta historia primero. Lo estoy haciendo, no me apures». Su hijo lo escuchó una vez y juró que había una segunda voz en la habitación. Una voz que no era humana. El retorno del reflejo. Una noche, mientras revisaba antiguos manuscritos, encontró algo que lo dejó sin aliento. Un fragmento que había escrito años antes, mucho antes del accidente. En él, un personaje llamado El Autor era atropellado por un conductor en una carretera y, tras sobrevivir, comenzaba a escuchar voces de sus propias creaciones. Era, palabra por palabra, lo que él había vivido. Stephen se quedó en silencio durante minutos. Sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Porque si eso lo había escrito años antes,
¿Significaba que su vida había seguido el guión de su propia ficción? ¿O acaso la ficción lo había estado escribiendo a él desde el principio? Esa noche, mientras observaba su reflejo en el vidrio de la ventana, juró ver algo imposible. Su reflejo sonrió antes de que él lo hiciera, y con esa sonrisa invertida, el verdadero horror apenas comenzaba. Stephen King siempre había dicho que escribía para exorcizar sus demonios. Pero, ¿qué pasa cuando los demonios no quieren irse? ¿Qué ocurre cuando descubres que tus historias parecen predecir, una y otra vez, los eventos más oscuros de tu vida? Durante los meses posteriores al accidente, Stephen comenzó a revisar viejos cuadernos, manuscritos abandonados y borradores de novelas inconclusas. Y fue entonces cuando notó algo perturbador, una coincidencia imposible. En 1974, había escrito Carrie, la historia de una chica incomprendida que liberaba una furia sobrenatural después de una tragedia. En 1977, El Resplandor, donde un escritor, aislado y mentalmente desgastado, era consumido por una fuerza invisible. Años más tarde, Misery, donde otro escritor era secuestrado por su propia creación. ¿Y ahora? Él mismo era el personaje, atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. Era como si cada historia que había inventado fuera una advertencia que no había sabido escuchar. El patrón oculto King empezó a tomar notas frenéticamente, buscando un patrón. Pegó páginas en las paredes de su estudio, subrayó fechas, conexiones, nombres, y algo emergió, como una revelación imposible, una presencia que se repetía. No importaba el género, ni la época. Siempre había una figura. A veces era un payaso, a veces un escritor, un espectro o una criatura sin forma. Pero todos compartían una característica: observaban. Eran testigos silenciosos, inmutables, que parecían saber más que los propios personajes. En el centro de aquel caos de hojas y garabatos, King escribió una frase: «Ellos no nacen de mi imaginación, yo nací de la suya». Esa noche, se quedó mirando esas palabras durante horas, hasta que el amanecer comenzó a colarse por las cortinas, y en la penumbra, juró ver cómo una de las hojas se movía sola, deslizándose sobre la mesa, girando lentamente, como si alguien invisible la hubiera tocado. El visitante en la habitación a las 3 de la mañana, siempre a las 3, Stephen se despertó empapado en sudor. Sintió un frío imposible, denso, que no provenía de la ventana abierta. Y entonces escuchó el sonido más aterrador de todos: el golpeteo de una máquina de escribir. No la suya, una distinta, un ritmo más antiguo, más metálico. Caminó lentamente hasta su estudio. El cuarto estaba oscuro, pero el tecleo seguía allí, constante, rítmico, como un corazón de hierro. Cuando encendió la luz, no había nadie. Solo una hoja recién escrita sobre la mesa. Decía: «No puedes escapar del libro, Stephen». Aquel mensaje lo dejó helado, porque en el reverso de la hoja había una firma que reconoció al instante, la suya. Pero no era su letra actual, la que usaba cuando escribió Carrie. Los sueños despiertos. Desde ese día, Stephen dejó de distinguir entre el sueño y la vigilia. Los límites comenzaron a disolverse. En ocasiones, se encontraba caminando por su casa sin recordar cómo había llegado a cierto lugar, o escribiendo párrafos enteros de los que luego no tenía memoria alguna. Tabitha comenzó a preocuparse. Intentó convencerlo de tomar un descanso, pero él le respondía con una voz extraña, distante: «No puedo parar. Si dejo de escribir, algo se desata». Y cada vez que decía eso, los relojes de la casa parecían detenerse por un segundo. Un silencio espeso cubría todo. Y luego, el sonido del viento contra las ventanas. Esa sensación, como si la realidad misma respirara, se volvió su compañía constante. El espejo en el papel. Una tarde,
Mientras revisaba una copia vieja de It, notó algo que nunca antes había visto: una línea, escrita al margen, con tinta descolorida. Nos encontraremos en el ciclo, Stephen. Todo regresa. Pensó que tal vez era una nota que había hecho en su juventud, pero lo que lo perturbó fue lo que vino después. Debajo de esa frase, con una caligrafía más reciente, había una respuesta escrita por él, o por alguien que usó su mano. ¿Y si esta vez no regreso? Lo más escalofriante era que no recordaba haber escrito eso. Ni siquiera recordaba haber abierto ese libro en los últimos 20 años. De repente, comprendió algo. Sus propios textos estaban empezando a responderle. El experimento obsesionado decidió hacer una prueba. Dejó una hoja en blanco sobre su escritorio y escribió arriba: ¿Quién eres? Nada ocurrió durante el día, pero al amanecer, cuando volvió al estudio, la respuesta estaba allí, breve, fría, letal. Soy lo que dejaste entrar cuando escribiste miedo por primera vez. Stephen se derrumbó en su silla. Comprendió, con un escalofrío que le heló los huesos, que el miedo no había sido solo su musa. Había sido su creación más poderosa, una fuerza que había nacido de su pluma, alimentada por cada palabra, cada pesadilla, cada historia. Y ahora, esa fuerza quería algo más, no ser imaginada, sino recordada. Esa noche, mientras se miraba al espejo del baño, Stephen vio algo imposible. Por un segundo, su reflejo parpadeó, y detrás de él apareció otra silueta, una figura clara, de pie, con sus mismos ojos, pero vacíos, y esa figura sonrió. Al día siguiente, King le dijo a su esposa que necesitaba alejarse por un tiempo. Tomó su cuaderno, un par de lápices, y desapareció en su cabaña de Maine, donde había escrito sus primeros relatos. Ella no volvió a saber de él por varios días. Cuando finalmente regresó, parecía diferente, más tranquilo. Le dijo que había terminado un nuevo libro, uno que aún no estaba listo para ser publicado. Y cuando Tabitha le preguntó de qué trataba, él solo respondió: de la noche en que el escritor dejó de escribir y el miedo tomó la pluma. Stephen King había regresado de la cabaña con un cuaderno viejo, cubierto de polvo y manchas de tinta. Dijo que contenía su nueva novela, pero no quiso hablar del título, ni del contenido, ni siquiera permitió que su esposa, Tabitha, lo viera. «Todavía no está terminado», murmuró. «Está escribiéndose». Aquella frase la perturbó más de lo que quiso admitir. Durante los días siguientes, King se encerró en su estudio, dejando instrucciones de no ser molestado. Comía poco, dormía menos, y cada noche, las luces del cuarto se mantenían encendidas hasta el amanecer. Mientras el sonido del lápiz arañando el papel se oía desde el pasillo, un ritmo constante, frenético, casi animal. Pero lo que más asustaba no era eso, era que cada mañana, al abrir la puerta, Tabitha encontraba nuevas hojas sobre el escritorio, aunque el lápiz no mostraba señales de haber sido usado. El manuscrito imposible. Una tarde, mientras Stephen dormía, Tabitha no pudo resistir la curiosidad. Entró al estudio y tomó el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con su caligrafía normal, desordenada, familiar, pero a medida que avanzaba, algo cambiaba. Las letras se volvían más afiladas, inclinadas, con trazos imposibles de reproducir, como si las palabras hubieran sido talladas por alguien con manos temblorosas o por algo que nunca había usado una pluma antes. El texto no tenía capítulos ni estructura, solo párrafos fragmentados, frases repetidas una y otra vez. Él despierta cuando el escritor duerme. El miedo no necesita lector para existir. Todo lo que escribes te observa. En la última página escrita, había una fecha. No era del día anterior, ni del mes pasado. Era una fecha del futuro. El hombre que no recordaba escribir
Cuando Stephen despertó y la vio sosteniendo el cuaderno, su reacción fue aterradora. Le arrebató las páginas con una fuerza que no parecía humana y gritó: «¡No debiste leerlo! ¡No ahora! Todavía no sabe que lo vimos». «¿Quién?», preguntó Tabitha temblando. Él se quedó en silencio un largo rato, mirando el manuscrito. Luego murmuró algo apenas audible: «El otro». Durante las siguientes horas, King se encerró en su estudio. De dentro salían susurros, dos voces. Una era claramente la suya. La otra, no. Era más grave, más profunda, más antigua. Los vecinos dirían después que en esas noches escuchaban ruidos extraños viniendo de la casa, golpes secos, y en ocasiones una risa ahogada, como si alguien o algo se burlara desde el interior. El contenido prohibido. Días después, Stephen llamó a su editor. Le dijo que había terminado un manuscrito que cambiaría su carrera. El editor, emocionado, pidió verlo. King accedió, pero con una condición. Esa última frase lo dejó perplejo. Cuando el editor abrió el paquete, encontró el manuscrito sin título, más de 400 páginas escritas en tinta roja, como si la pluma hubiera sido sumergida en sangre seca. El texto comenzaba así. Durante los primeros capítulos, todo parecía una típica obra de King, un escritor en aislamiento, luchando contra su propia cordura. Pero conforme avanzaba, la narración se volvía más caótica. Las palabras se repetían, formaban frases invertidas, códigos ocultos, nombres reales de personas cercanas a King, incluso del propio editor. Lo más inquietante fue el final. La última página decía simplemente: «El editor rió nerviosamente. Un frío repentino, y entonces una hoja del manuscrito cayó sola al suelo. En ella, una frase nueva había aparecido, escrita a mano, que no estaba antes. El hombre devolvió el manuscrito esa misma noche, negándose a volver a hablar del tema. El visitante nocturno Stephen, al recibir el paquete de regreso, supo que el libro había actuado por sí solo. Solo permanecía frente al manuscrito, observándolo, como si estuviera esperando algo. Tabitha lo encontró dormido sobre el escritorio, la cabeza apoyada sobre las páginas. El viento soplaba desde la ventana abierta y las hojas se movían con lentitud, una por una, girando hasta mostrar una frase escrita. El miedo ha tomado forma. Cuando lo despertó, Stephen tenía los ojos abiertos, pero no parecía reconocerla. Solo murmuró: «Ya cruzó». El mensaje en la cinta días más tarde. Tabitha revisó las grabaciones de dictado que Stephen solía usar para registrar ideas. En una de ellas, encontró algo escalofriante. Era su voz, pero con un tono irregular, alterado, casi como si hablara dormido. Decía: «Luego se escuchó un sonido, el chasquido de una pluma cayendo al suelo. Y finalmente, un susurro muy leve, apenas audible». Tabitha dejó caer la grabadora. El miedo empieza a manifestarse. A partir de entonces, los espejos de la casa comenzaron a empañarse sin razón. Las luces parpadeaban. Y cada vez que Stephen intentaba escribir algo nuevo, las mismas palabras aparecían sin importar el tema. Una noche, Stephen encendió una vela, se sentó frente al manuscrito y dijo en voz alta. Las páginas se movieron por sí solas, como si una brisa invisible las recorriera. Y en la última hoja, una frase comenzó a formarse lentamente, letra por letra, arañando el papel desde dentro. «Que me termines». El libro aún no tenía final, pero Stephen nunca quiso escribirlo, porque cada vez que lo intentaba, su reflejo en el cristal del escritorio lo observaba con otra expresión, una que no le pertenecía. Y cuando parpadeaba, ese reflejo seguía mirándolo. Desde entonces, King apenas habla de aquel manuscrito. Otros dicen que lo encerró en una caja fuerte y lo escondió en el sótano de su casa. Pero hay quienes juran haberlo visto en manos de un coleccionista, un libro sin título, que al abrirlo huele a ozono y humedad. El amanecer llegó como una promesa que nadie pidió. Stephen King,
Había pasado la noche en vela, con el manuscrito frente a él. No había dormido en días. No había escrito una palabra nueva, y sin embargo, las páginas seguían multiplicándose. Casi podía escuchar el sonido del papel deslizándose entre sí, como si respirara. Esa mañana decidió que había terminado. Decidió que el libro moriría. Si fue escrito por mis manos, pensó, entonces mis manos pueden borrarlo. Tomó el cuaderno con un guante de cuero, lo colocó dentro de una caja metálica y caminó hacia el jardín trasero. El aire estaba inmóvil, demasiado silencioso para esa hora. El cielo, gris. El viento, ausente. Encendió el encendedor. Una llama pequeña, inofensiva, que tembló como un corazón asustado. La acercó al borde de las páginas y esperó ver el fuego devorarlo. Pero el fuego no lo tocó. El libro que no arde. Las llamas lamieron el papel sin dejar rastro. Ni humo ni ceniza, ni olor a quemado. Solo un sonido, un zumbido bajo, como si algo estuviera gimiendo desde adentro. Stephen retrocedió. El libro seguía intacto, aunque la caja de metal comenzaba a calentarse. Una vibración recorrió el suelo. Una voz que salía del fuego, su propia voz. No puedes destruir lo que aún no ha terminado. King dejó caer el encendedor y cayó de rodillas. Por un instante creyó estar alucinando, pero el cuaderno se movió, como si algo empujara las tapas desde dentro, intentando abrirse. El metal crujió. El aire se llenó de un olor extraño, a electricidad y a tormenta. Entonces, el fuego se apagó. Y en medio del humo, la caja se abrió por sí sola. El resplandor del miedo, Stephen dio un paso atrás. El manuscrito brillaba débilmente, una luz azulada que emanaba desde las letras, como si cada palabra fuera un filamento encendido. Y allí, entre las líneas, pudo ver algo moverse. Sombras diminutas, figuras que parecían bailar o quizá luchar dentro de las páginas. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las hojas del jardín giraban en espiral, y entonces una frase nueva apareció frente a él, escrita en esa misma luz azul. Me hiciste real. Su corazón se detuvo por un instante. Era como si el libro hubiera cobrado conciencia, como si, a través de la imaginación del escritor, una puerta se hubiera abierto, y algo, un pensamiento, una idea, un miedo antiguo, hubiera cruzado al otro lado. El intento desesperado. King entró a la casa corriendo, con el cuaderno entre sus manos. No sabía qué hacer. Su respiración era corta, su mente un torbellino. Encendió la chimenea del salón, la llenó de alcohol y volvió a lanzar el manuscrito al fuego. Esta vez ardió, o al menos eso pareció. Las llamas rugieron, el papel se ennegreció, y por un segundo creyó haberlo logrado. Pero entonces, en medio de las brasas, las letras comenzaron a reaparecer, grabándose sobre la superficie quemada, una por una, como heridas que se niegan a cerrar. ¿Por qué me temes? Si tú me creaste. Stephen se alejó, temblando. La habitación entera vibraba. Los cuadros cayeron, las luces parpadearon. El reloj del pasillo se detuvo en seco, marcando las 3:03. El fuego se apagó. Y cuando el humo se disipó, el libro estaba allí, intacto sobre las cenizas. El visitante invisible. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo. Lentos, constantes, cada paso acompañado de un leve crujido del suelo. Pensó que era Tabitha, pero cuando la llamó, ella respondió desde el otro cuarto. «Estoy aquí, Stephen. ¿Qué pasa?» Los pasos no se detuvieron. Avanzaban hacia su habitación. La puerta se abrió lentamente. El aire se volvió más frío y en la penumbra creyó ver una silueta. No del todo humana, no del todo sombra. La figura se inclinó y susurró con su propia voz. No puedes huir del miedo, porque el miedo eres tú. King encendió la luz. No había nadie, pero sobre la cama el manuscrito lo esperaba. Una frase escrita con tinta aún fresca. Lo intentaste. Ahora me toca a mí.
Una frase escrita con tinta aún fresca. A la mañana siguiente, Stephen se encerró en su estudio. No escribió nada. Solo se quedó mirando el reflejo del cristal enmarcado del escritorio. Durante minutos, tal vez horas, porque en ese reflejo ya no veía su rostro. Veía el de alguien más. Veía el de alguien más. El reflejo levantó una mano. Stephen hizo lo mismo. Pálida, ojerosa, con una sonrisa extraña, torcida. El reflejo levantó una mano. Stephen hizo lo mismo, pero cuando él bajó la suya, se quedó quieto, mirándolo. Y entonces, el cristal se agrietó. De una de las fisuras, una gota de tinta comenzó a deslizarse, lenta, espesa. Cayó sobre el escritorio, y donde tocó la superficie, las letras del manuscrito comenzaron a formarse de nuevo, extendiéndose como una plaga negra. Stephen retrocedió horrorizado. Las palabras cubrían la madera, subían por las paredes, manchaban los marcos, los libros, los muebles. Todo se llenaba de texto, su propio texto. El estudio se había convertido en una página viva. La voz del abismo. Entonces lo escuchó, nítido, como si hablara dentro de su mente. Era la misma voz del manuscrito. Una voz que sonaba como la suya, pero más antigua, más cansada, más omnisciente. Tú me diste forma, yo te di fama, es un pacto, no puedes romperlo sin pagar el precio. Stephen gritó, ¿quién eres? La voz respondió, soy lo que escribes cuando no piensas, soy la sombra que dicta tus sueños, soy el miedo que te convirtió en maestro. El silencio posterior fue insoportable. Solo el sonido de su respiración, entrecortada, llenaba el aire. Y entonces, otra frase apareció en la pared. Ahora me toca escribirte a ti. El comienzo del fin. Stephen King salió corriendo del estudio. Dejó el manuscrito sobre el escritorio, con las luces apagadas. Pero cuando cruzó la puerta, escuchó cómo las páginas se abrían solas, una tras otra. El sonido era como un corazón latiendo. Al girar, vio algo que lo heló. Su sombra, proyectada en la pared, no se movía con él. Se había quedado quieta, mirando el libro. Y cuando la luz parpadeó, esa sombra sonrió. El reloj marcaba las 3:33 cuando Stephen King decidió volver a su estudio. No podía más, no podía seguir huyendo. El manuscrito lo esperaba sobre el escritorio, abierto, con el viento moviendo sus páginas como si respirara. Todo estaba en silencio, pero era un silencio antinatural, denso, casi líquido. Entró con pasos lentos, temblorosos. El olor a tinta y papel quemado era tan fuerte que parecía llenar los pulmones. Las paredes seguían cubiertas de frases que cambiaban cuando parpadeaba. Letras que se movían, se borraban, se reescribían. Era como si la habitación estuviera viva y lo observara. King cerró la puerta. Si esto es mi mente, susurró, voy a enfrentarla desde adentro. Tomó el manuscrito con las dos manos. La última página brillaba. En ella había una frase escrita con una caligrafía distinta, pero que imitaba la suya. Solo los que se atreven a entrar descubren el final. Sin pensarlo más, puso la mano sobre las palabras, y el papel se hundió bajo sus dedos, como si fuera agua. No tuvo tiempo de gritar. El estudio, la mesa, las paredes, todo se dobló, se retorció, y fue absorbido en una espiral de tinta negra, el umbral. Cuando despertó, no había cielo, solo un horizonte gris, lleno de letras flotando en el aire. Palabras suspendidas, girando lentamente, formando frases que desaparecían antes de poder leerlas. El suelo era de papel, cada paso crujía, y bajo sus pies podía ver su propia letra escrita, describiendo exactamente lo que estaba viviendo. Stephen da un paso. Escucha su respiración. El miedo lo sigue. El escritor miró alrededor. Estaba dentro del libro. El mundo que había creado había tomado forma,
Una mezcla de todos sus miedos, sus historias, sus pesadillas. A lo lejos, una torre de papel se alzaba, hecha de miles de páginas, todas con su nombre, y en la cima, un trono vacío. El viento sopló, y una voz resonó desde ninguna parte. ¿Querías ser el maestro del miedo? Entonces vive en él. King sintió el aire cortarse en su garganta. Era su propia voz, pero deformada, como si viniera de una versión más vieja, más cansada, más oscura de sí mismo. Los personajes olvidados. A medida que avanzaba, comenzó a ver siluetas entre las sombras, rostros que reconocía. El payaso Pennywise, observándolo desde una esquina deforme. El resplandor de Danny Torrance iluminando pasillos infinitos. Los monstruos de Misery, Carrie, Salem's Lot. Todos allí, mirándolo. Pero no atacaban, solo lo observaban, con una expresión que no era de odio, sino de decepción. Uno de ellos habló, una voz grave, como un eco que venía del fondo de una cueva. Nos diste vida, pero nos encerraste aquí. ¿Ahora vienes a liberarnos? King retrocedió. No podía ser. Eran personajes, ficciones, proyecciones. Pero en ese lugar, todo lo que había imaginado era real. ¿Qué es la realidad, Stephen?, dijo otra voz. ¿Lo que vives o lo que escribes? El suelo tembló. De la tierra de papel comenzaron a brotar manos. Miles de manos que intentaban sujetarlo, arrastrarlo hacia abajo. Intentó correr, pero cada paso lo hundía más. Gritó, pero el sonido se perdió en el aire, absorbido por las letras que flotaban. Hasta que una figura emergió frente a él. Una figura idéntica a él. El mismo rostro, el mismo cabello, la misma mirada cansada. Pero con una diferencia. Sonreía. El otro Stephen. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. La figura respondió con calma, como si ya hubiera ensayado la respuesta 1000 veces. Soy tú, pero sin miedo. Su tono era sereno, casi amable. Y sin embargo, cada palabra parecía cortar el aire. Tú me creaste para contener el terror, pero cada historia, cada monstruo, cada pesadilla que escribiste te pertenecía. Eras tú. Y cuando intentaste destruir el libro, me liberaste. King temblaba. No puede ser real. ¿Real?, rió la sombra. Dime, ¿cuándo fue la última vez que supiste que era real? Desde que sobreviviste al accidente, desde que el mundo te creyó muerto, desde que el miedo te alimentó. ¿Acaso crees que saliste de él? Stephen se llevó las manos a la cabeza. Las voces de sus personajes resonaban detrás. Nos encerraste para olvidar, pero el olvido también tiene hambre. El pacto. El otro Stephen se acercó, extendiendo una mano. Este mundo no es una prisión, es un espejo. Si aceptas el miedo podrás salir, pero si lo niegas, te quedarás aquí, repitiendo tus historias hasta el fin de los tiempos. El aire vibró. Los muros de papel comenzaron a arder con fuego azul. Todo el universo del libro se desmoronaba, como si la tinta se secara. King no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Y si acepto?, preguntó finalmente. La sombra sonrió. Cada palabra era un... En ese instante, Stephen sintió que su mente se partía en dos. El fuego se extendió. El mundo del libro se quebró. El aire se llenó de gritos. Y lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue su propia voz, susurrando desde el vacío. El miedo eres tú. Despertar. Y tú eres infinito. Despertó en su estudio. El reloj marcaba las 3:33. Todo estaba intacto. El manuscrito cerrado sobre el escritorio. Lo observó durante minutos, sin atreverse a tocarlo. El fuego de la chimenea se consumía lentamente. Afuera, el viento soplaba como un suspiro. Pero entonces vio algo que lo hizo estremecerse. En la esquina inferior del cuaderno, una nueva frase había aparecido. No estaba escrita con su letra, sino con la del otro Stephen. Parte 6. El escritor despertó, pero el libro sigue escribiendo. El amanecer llegó sin aviso.
Stephen King seguía sentado frente a su escritorio, inmóvil, con los ojos fijos en el manuscrito cerrado. Habían pasado horas, o tal vez días. El reloj de pared marcaba una hora imposible, y aunque sabía que eso no tenía sentido, no se atrevió a mirar 2 veces. 25:61. Todo parecía un silencio espeso, una quietud que no pertenecía al mundo de los vivos. El fuego de la chimenea ardía en un ritmo irregular, como si respirara, y, en un rincón de la habitación, el reflejo del espejo parecía tener un ligero retraso respecto a sus movimientos. Parecía normal. A primera, necesitaba comprobarlo. Tal vez había sido una pesadilla, una alucinación, un desliz mental causado por el insomnio. Pero cuando extendió la mano hacia el espejo, vio algo que lo paralizó. Su reflejo no lo imitó. Por un instante, el otro Stephen permaneció quieto, con una sonrisa torcida, observándolo desde el otro lado del cristal. Luego, movió los labios sin emitir sonido alguno. Vista. Pero había algo distinto en el aire. King retrocedió tropezando con la silla. El espejo se agrietó. Del otro lado, el reflejo comenzó a disolverse como tinta derramada, y un hilo negro goteó hacia el suelo. King se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. Solo una palabra, muda, escrita en el vaho del espejo. Sigue escribiendo. Las páginas que aparecían solas. Durante los días siguientes, el miedo se volvió un huésped constante. Cada mañana encontraba una nueva página escrita en el manuscrito, aunque juraba no haber tocado una pluma. Las frases eran perfectas, coherentes y, lo peor, escritas con su caligrafía exacta. Una de esas páginas decía: Stephen no puede escapar del libro porque el libro aprendió a soñar. Otra, más perturbadora aún: la historia lo necesita despierto. La tinta ya huele su miedo. Intentó deshacerse del cuaderno. Lo arrojó a la chimenea. Pero las llamas se apagaron en el mismo instante en que las páginas tocaron el fuego. Y cuando volvió a su escritorio, allí estaba de nuevo, intacto, limpio, esperándolo. Fue entonces cuando comprendió algo aterrador. El manuscrito no lo necesitaba para escribirse. Se escribía solo, como si una fuerza invisible, una conciencia que había estado dormida dentro de sus palabras, hubiera despertado. Cada noche, escuchaba el rasgar de una pluma. El sonido venía de su estudio, incluso cuando la puerta estaba cerrada. Y cuando por fin reunía valor para entrar, las páginas nuevas ya estaban allí, húmedas, recién escritas. No es tu historia, Stephen, decía una línea. Tú solo eres el papel. La distorsión de la realidad. A medida que los días pasaban, su entorno comenzó a torcerse. El pasillo hacia su habitación se alargaba más de lo normal. Las luces parpadeaban como si alguien jugara con los interruptores desde dentro de las paredes. Y la gente que conocía, su esposa, sus hijos, sus editores, empezaron a cambiar. Su esposa lo saludó una mañana, pero su voz sonó hueca, robótica. Sus ojos eran opacos, sin brillo. Él trató de abrazarla, pero el cuerpo que tocó no era cálido. Era frío. Demasiado frío. ¿Tabby?, susurró. Ella giró la cabeza con lentitud antinatural y dijo: «Termina el libro, Stephen». Entonces comprendió que el miedo ya no vivía en su mente. Ahora estaba afuera, moviéndose, respirando, cambiando todo a su alrededor. Intentó huir. Subió a su auto y condujo durante horas, sin rumbo, atravesando la niebla de Maine. Pero el paisaje se repetía una y otra vez. Las mismas casas, los mismos árboles, el mismo cartel oxidado que decía «Welcome to Derry». No importaba cuánto avanzara, siempre regresaba al mismo lugar. El miedo lo había encerrado en su propio universo narrativo. El susurro en la grabación, desesperado, comenzó a grabarse. Quería dejar constancia de lo que le ocurría, por si en algún momento perdía la cordura. Pero al reproducir la cinta, escuchó algo imposible. Su voz se entrecortaba, y entre los silencios había otro sonido, un susurro. Al principio pensó que era estática,
pero al subir el volumen comprendió que eran palabras. No grabes, escribe. El susurro se transformó en risas, una mezcla de voces, masculinas, femeninas, infantiles, todas diciendo lo mismo. Escribe, escribe, escribe. King lanzó la grabadora contra la pared. El aparato se rompió en 1000 pedazos, pero las voces no se detuvieron. Seguían, ahora dentro de su cabeza, repitiendo esa única orden. La fractura. No dormía, no comía, no pensaba. Solo observaba las páginas que crecían solas, como si el libro respirara con él. Cada palabra que aparecía parecía arrancarle un pedazo del alma. Y entonces, una noche, escuchó el sonido. Un golpe suave en la puerta, 3 veces, pausado, lento. Abrió con cautela. Del otro lado no había nadie, solo el viento. Y una página suelta pegada a la madera. La levantó. El papel estaba caliente. Y en él, una frase que le heló la sangre. Mañana, el libro terminará. Pero tú no. El reflejo que no se fue. Su reflejo lo esperaba, sonriendo, con los ojos llenos de una satisfacción fría, sosteniendo una pluma negra idéntica a la que King usaba para escribir. La noche siguiente, el espejo volvió a reaccionar. El otro Stephen levantó la mano, y esta vez, las palabras sí se escucharon, profundas, como un eco proveniente del fondo del vidrio. Has sido un buen narrador, pero toda historia necesita un final. ¿Sabes quién lo escribirá? King se acercó lentamente. No podía apartar la mirada. No, susurró. No voy a seguir. El reflejo sonrió aún más, mostrando dientes que parecían tallados en sombra. No puedes detener algo que ya terminó. Y ante sus ojos, la imagen del reflejo comenzó a salir del espejo. Una grieta se abrió en el cristal, dejando escapar humo negro, como si algo estuviera empujando desde dentro. El aire se volvió pesado, la luz parpadeó, y entonces una mano salió del vidrio, empapada en tinta. El final se aproxima. King retrocedió, aterrado. El reflejo lo siguió, saliendo por completo del espejo. Era él, pero más pálido, más delgado, con los ojos vacíos, y sostenía el manuscrito terminado en una mano. «Lo hiciste bien», dijo la copia. «Pero tu historia termina conmigo». Stephen intentó gritar, pero la voz no le salió. El aire desapareció de la habitación. El fuego se extinguió, solo quedaban las sombras. Y el sonido de la pluma escribiendo una última línea en el aire. El autor observó el final y fue parte de él. La copia levantó la mirada, su sonrisa se torció y dijo: «Nos vemos en la última página». Y con eso, desapareció. El verdadero Stephen cayó al suelo jadeando. El reloj volvió a marcar las 3:33 y el libro estaba cerrado. Pero una gota de tinta negra se deslizó por la portada, formando lentamente una palabra, una sola. Continuará. La mañana llegó, pero algo no estaba bien. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el viento movía las hojas del bosque de Maine. Y sin embargo, Stephen King no sentía nada. Abrió los ojos, pero el aire que respiró no tenía sabor. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, como una pintura mal colgada. Se levantó lentamente. El estudio estaba ordenado, el fuego encendido, los libros apilados exactamente como siempre. Sobre el escritorio, una taza de café humeaba, y al lado el manuscrito, cerrado. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, que las voces, el reflejo, la tinta viva, las páginas que se escribían solas, eran solo una pesadilla provocada por el agotamiento. Sonrió con alivio, hasta que vio el título en la portada del libro, La noche más oscura de Stephen King. Su nombre estaba allí, no como autor, sino como personaje. Y debajo, en letras más pequeñas, una dedicatoria imposible, para el que creyó que podía dominar al miedo. King sintió cómo su respiración se cortaba. Tomó el libro y lo abrió con manos temblorosas. Cada página relataba su propia historia.
paso a paso. Los susurros, el espejo, la copia que emergió del reflejo, la voz que lo obligaba a escribir. Todo estaba allí, y al final, el texto continuaba escribiéndose solo. La última línea que apareció ante sus ojos decía: despertó en un mundo donde nadie lo recordaba. Un mundo sin Stephen King. Corrió hacia el teléfono, marcó el número de su esposa. La voz al otro lado de la línea contestó: ¿quién habla? Soy yo, Stephen King. Luego, una carcajada incómoda. Debe haber un error, no conozco a nadie con ese nombre. Colgó. Marcó a su editor, a sus amigos, a sus colegas. Silencio. Nadie lo recordaba. Nadie sabía quién era. Los libros seguían allí, pero algo había cambiado. Donde antes estaban Carrie, It, El Resplandor, ahora solo había tomos vacíos, sin título, sin palabras. Sus historias habían desaparecido, o peor, nunca habían existido. Y en ese instante, la verdad lo golpeó como el libro no era un objeto físico, era una puerta, una frontera entre el mundo real y el mundo de las ideas. Corrió hacia la estantería. Ya no era el autor, era el personaje, el visitante sin sombra. Nadie lo reconocía. Durante los días siguientes, King vagó por las calles de Maine. Su casa estaba ocupada por otra familia. Su oficina era ahora una tienda de antigüedades, y cuando buscó su propio nombre en internet, nada, ni una sola referencia. Una noche, mientras caminaba bajo la lluvia, vio su reflejo en un escaparate. Pero no era él. El reflejo sonreía con una serenidad siniestra. Llevaba un cuaderno bajo el brazo, y con el dedo escribió en el vidrio empañado: ahora me toca a mí contar la historia. King retrocedió, asustado. Y en ese instante, Stephen sintió un tirón en el pecho, como si algo invisible lo arrastrara hacia el cristal. La gente que pasaba no lo vio. Nadie notó cómo su figura se desvanecía en la superficie del vidrio, absorbida por un resplandor blanco. Solo quedó la lluvia cayendo sobre la acera, y cuando el último rayo de luz se apagó, el reflejo se alejó sonriendo, caminando entre la multitud con el cuaderno en la mano. El nuevo manuscrito. Semanas después, un editor anónimo recibió un paquete sin remitente. Dentro había un manuscrito titulado El autor que soñó con su propio final. No tenía firma, solo una nota escrita a mano. Cada historia es un espejo. Cada historia es un espejo. Y cuando miras demasiado, abrió el cuaderno, levantó él, algo del otro lado comienza a mirar de vuelta. El editor lo leyó, fascinado. Era una obra maestra, oscura, profunda, escrita con una voz que parecía hablar desde el límite entre la realidad y la locura. Con la pluma, el editor lo leyó, fascinado. El texto se volvió un fenómeno mundial. Millones lo leyeron, pero lo más inquietante fue lo que siguió. Cientos de lectores empezaron a reportar experiencias extrañas. Uno dijo que las palabras del libro aparecían en sus sueños. Otro juró ver la sombra de un hombre escribiendo detrás de su espejo, y algunos aseguraban que, después de leer la última página, la tinta del texto cambiaba de color. Era una obra. Con el tiempo, el libro fue retirado de circulación. Maestra publicó el libro, convencido de que cambiaría la literatura de terror para siempre. Y así fue, de negro a rojo. El susurro en las librerías, demasiadas denuncias, demasiadas coincidencias imposibles. Pero nadie pudo encontrar al autor original. Su identidad seguía siendo un misterio, hasta que, años después, una empleada de una librería en Portland aseguró haberlo visto. Dijo que un hombre alto, con cabello desordenado y mirada perdida, entró una noche justo antes del cierre. Pidió una copia del libro y preguntó con voz temblorosa: ¿sabe quién lo escribió? Ella respondió: nadie lo sabe. El hombre sonrió con tristeza, acarició la tapa y dijo: entonces, todavía no ha terminado. Dejó el dinero sobre el mostrador y se marchó. Cuando la empleada fue a recoger los billetes, notó que estaban manchados con algo oscuro.
tinta o quizás sangre seca. El eco del miedo. Hoy, muchos años después, todavía se cuenta que hay una versión perdida de El autor que soñó con su propio final. Una edición que no aparece en ningún registro editorial. Dicen que si logras encontrarla y lees las últimas líneas en voz alta frente a un espejo, verás un rostro aparecer detrás del tuyo. Algunos aseguran que es Stephen King. Otros dicen que es el miedo en su forma más pura. El miedo que él mismo creó y que ahora busca un nuevo narrador. Porque eso es lo que el libro hacía desde el principio. No quería ser leído. Quería ser continuado. El último renglón, y así termina, o comienza, la historia del hombre que escribió sobre el terror, hasta que el terror lo escribió a él. Nadie sabe dónde está ahora. Algunos dicen que se esconde entre los lectores, en los momentos en que una palabra maldita se desliza en la mente. Otros creen que sigue escribiendo en algún rincón del tiempo, usando nuestras pesadillas como papel. Pero si alguna vez, mientras lees por la noche, escuchas el sonido de una pluma moviéndose sin que nadie escriba, no te alarmes. Solo significa que el maestro sigue ahí, terminando la historia. Porque hay libros que nunca se cierran, y algunos autores nunca dejan de escribir.